Pues gracias a Dios por su bendición a la alabanza y vamos a pasar a la enseñanza. Y vamos a continuar con el libro de Jueces que hemos estado estudiando juntos, viendo un tema interesante que es cuando el débil se levanta. Y a manera introductoria quisiera abrir con el Salmo 73, versos 25 al 26. Dice la palabra de Dios: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y aquí estamos viendo a un hombre humilde, un hombre deseoso de apoyarse en la gloria de Dios, un hombre que reconoce su debilidad y que dice: mi carne y aún mi corazón son débiles, desfallecen en medio de los problemas, de las adversidades. Y en el Salmo te cuenta los problemas y las adversidades que tenía este salmista y cómo se rinde a Dios. Pero él logra encontrar su fuerza en Dios, él logra encontrar explicaciones hacia su vida en Dios y termina maravillado por las revelaciones de Dios y diciendo: Señor, tú eres realmente mi tesoro y fuera de ti nada deseo. Tú eres el que me edificas, el que me bendices, el que me cambias y yo quiero estar siempre contigo, quiero hacerme fuerte a tu lado, quiero caminar contigo. Y hablando sobre la forma en la que Dios trabaja en nuestras debilidades para que Él venga cambiándonos y nos va transformando, nos va edificando, nos va haciendo nuevos, me recuerda una anécdota en la cual Miguel Ángel Buonarroti, el gran escultor italiano, estuvo meses perfeccionando varias de sus obras. Y cuando llegó un amigo suyo a visitarle, le preguntaba a su amigo y le decía: oye, ¿qué has mejorado hoy? Y entonces él apuntaba hacia un pequeño detalle de alguna de sus esculturas. Hoy he perfeccionado el gesto del dedo. O otro día le dijo: hoy he mejorado el gesto de la mano izquierda. Hoy he potenciado la luz en aquel pliegue de la túnica de esta otra escultura. Y así cada uno de los días iba él puliendo y mejorando sus esculturas, de tal manera que nos ha dejado obras grandiosas que nos siguen impresionando el día de hoy del gran talento de este artista italiano. Y así como ese hombre iba perfeccionando su obra, fijándose en detalles, dejándola más hermosa, más pulida, así Dios lo hace con nosotros. Y Dios lo hacía con el salmista. Y la forma en la que Dios lo hace es aquellas cosas en las cuales somos débiles, aquellas circunstancias en las cuales tenemos problemas y nos hacen batallar o a veces hasta desfallecer, como el salmista le confesaba a Dios. Dios viene, las utiliza para edificarnos, para cambiarnos y para hacernos más fuertes. Y en el libro de Jueces vamos a ver una historia de un hombre que puso su debilidad en Dios, que estaba la nación en una circunstancia muy grave, muy desviada, y que Dios lo pulió, lo levantó y lo edificó y lo utilizó grandemente para bendecir a todo el país, precisamente porque logró poner sus debilidades en Dios. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que Él venga y nos bendiga a través de esta historia y nos enseñe a poner nuestras debilidades también en Él. Padre bueno, te pedimos tu bendición, Señor, que vengas tú a nosotros, que nos ayudes, que nos hables, que nos cambies, Señor, como aquel artista a su obra, Señor. Tú ven y cambia nuestras vidas, edifícanos y haznos más como tu Hijo, te lo suplicamos. Amén. Jueces 6, versos 1 al 2, dice la Biblia: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquí nos presenta la Biblia el eterno ciclo del libro de Jueces, que es: hacían lo malo, venía un juicio, un problema, una dificultad, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, que es de quien vamos a hablar en esta ocasión el día de hoy, y se enderezaban las cosas a medias en ocasiones, en algunos de una manera correcta, en otras de una manera parcial, y después se repetía el ciclo, y así fue una
espiral de degradación de la nación, como ya lo hemos narrado. Aquí volvieron a hacer lo malo, en las cuestiones que ellos tendían a hacer lo malo, iban y se desviaban en la idolatría, en maldades, en desvíos de apostasía a Dios. Y entonces Dios vino y levantó a los madianitas, que ellos eran una nación ubicada a las orillas del Mar Muerto y que desde la antigüedad sedujeron a Israel hacia la idolatría, hacia la inmoralidad sexual, uno de los enemigos más antiguos de Israel. Y durante 7 años ellos estuvieron oprimiendo de una manera muy aguda a Israel en una esclavitud grande. Y si comparamos esta situación con las que habíamos narrado previamente, pues se ve una circunstancia agudizada del problema que tenía Israel, porque ellos recuerda que antes habían enfrentado a Jabín y cuando lo hicieron carecían de armas, pero ahora carecían de comida y padecían hambre. Y bueno, la forma en la que ellos minimizaron el problema o trataban de defenderse es hacer cuevas secretas o cavernas, a veces con las manos, con lo que pudieran como animales quizás ahí en sus madrigueras. Ellos iban y preparaban cuevas que eran lugares improvisados en los que habían hecho algún tipo de pequeña fortaleza para empezar a esconder comida y poder evitar que los dejaran totalmente en una hambruna cuando llegaran los madianitas. Seguimos leyendo la historia, Jueces 6, versos 3 al 6, dice: Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron hasta que estaban devastados, empobrecidos, con sus sembradíos devastados, con los árboles frutales acabados, con incursiones que dice que llegaban hasta Gaza, esto es, empezaban desde el Mar Muerto, donde estaba Madián, y llegaban hasta Gaza, que era en la playa, al sur, y de punta a punta Israel era arrasado de esquina a esquina por esa nación, que además parecían que obsesivamente querían acabar con todo, porque hasta su ganado traían para no dejar ni pasto en Israel, para no dejar absolutamente nada. Parecían una máquina de destrucción total, donde venían ellos y arrasaban por completo con Israel. No querían sino robar y destruir y minar por completo la nación. Versos 11 al 12, dice la Biblia: Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí vemos que estaba en Ofra, que era al otro lado del río, en el área de Manasés, un hombre del cual estaremos hablando, que se llamaba Gedeón, cuyo nombre quiere decir valentón, y era un hijo de un idólatra que practicaba el culto a Baal, que era de la tribu de Manasés. Era un hombre directo, era humilde, y fue comisionado por Dios para liberar a la nación en aquella circunstancia difícil que vivían. Estaba deseoso de un cambio y era un reconocedor del estado real de Israel. Y Dios lo ve, y se presenta aquí Dios como el ángel de Jehová, que es una teofanía, que es una forma de llamar teológicamente a una manifestación visible de Dios. Dios se presenta visiblemente ante él, Cristo mismo viene y le habla. Y le dice: varón esforzado y valiente, de tal manera que te llama la atención cómo es que él estaba escondiendo la comida, etcétera, y Dios le llama valiente. No estaba enfrentando a los enemigos, ni estaba organizando un ejército, sino estaba tratando de minimizar el daño de las circunstancias. Y aquí vemos una característica de Dios.
Y vamos a hacer un paréntesis en la historia para hablar de ella. En Romanos 4, versos 17 al 18, dice la Biblia, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aquí vemos a Dios que quería ministrar a Gedeón fe, porque Él viene y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios tiene todos los tiempos por delante, porque Dios sabe lo que va a pasar hacia adelante y porque Él sabía el potencial que tenía ese hombre Gedeón y lo quería animar, que estaba todo desanimado, que estaba todo entristecido y que Dios viene y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto nos debe de llevar a reflexionar en el poder de Dios, porque a lo mejor ahorita estás decaído, sintiéndote mal, sintiéndote vencido de muchas veces de los problemas que has tenido tú enfrente. Pero Dios viene y te ve y llama las cosas que no son como si fuesen, porque para Dios es como nada hacer que los problemas se acaben y venir y darnos un triunfo total. De tal manera que Dios quería bendecir a Gedeón y darle valor, darle fe, darle confianza, y le llama varón esforzado y valiente, aunque no estaba ejerciendo mucha valentía Gedeón. Versos 13 y 14 de Jueces 6, seguimos leyendo, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí vemos el carácter de Gedeón, un hombre sencillo, un hombre directo, un hombre al grano que se presenta con Dios de una manera nada rebuscada y que simplemente quería un cambio y le dice cómo él veía las cosas. Pues ¿por qué? Si nos ha sobrevenido todo esto, ¿y dónde están todas las maravillas? Todo es como una historia de algo pasado que alguna vez ocurrió, pero no vemos nada de la bendición ni del poder que sacó Israel de Egipto, y Dios más bien nos ha olvidado y nos ha desamparado, y le presenta su corazón que tenía quejas, que tenía dificultades, pero que Dios lo escucha y le dice y le da una promesa, que es, tú ve con esta tu fuerza. ¿Qué tenía Gedeón? No tenía nada, no tenía ni siquiera grandes cantidades de comida, la estaba guardando, pero con ese poquito que él tenía, tú vas a ir y vas a vencer a los madianitas. Porque Dios lo que nos pide es que nosotros pongamos ese poquito, lo que sea que tengamos. Como aquel muchacho que alguna vez fue con Cristo y le puso unos pocos panes y peces, que era lo que tenía, y se los puso a Cristo. Y Cristo multiplicó esos panes y peces y le dio de comer a una multitud. Y no fue el único muchacho inteligente que llevó lunch cuando iban a escuchar la palabra de Cristo. Pero fue el único que lo puso a los pies de Cristo, lo que tenía. Y entonces Cristo le estaba pidiendo a Gedeón, pon lo que tienes, tu fuerza, eso que tú tienes, que a lo mejor es poquito, que a lo mejor es como nada. Con eso vas a ir y vas a vencer a los madianitas. ¿Por qué los va a vencer? Le dice, ¿no te envío yo? La diferencia está en quién te envía. Porque si Dios es el que te envía, entonces tienes poder infinito y tienes bendición del cielo. Y no importa que parezca imposible la obra, porque si Dios es con nosotros, nadie podrá en contra de nosotros. Versos 15 al 16, seguimos leyendo la historia. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí vemos los problemas de la fe de Gedeón. Por eso Dios, que conocía el corazón de Gedeón, le trató de ir al grano y ministrar esa fe. Y decía, yo no soy de una familia ilustre, yo no soy una persona pudiente, no soy más que de Manasés, de la orilla del país, no soy de Judá, no soy de una tribu rica, no soy de Efraín, de donde alguna vez era Josué, soy de Manasés, soy
soy de una familia humilde, sencilla, y Dios lo vuelve a centrar en él. Que era lo que siempre trató Dios en la conversación. ¿No te envío yo? Y le dice, ciertamente yo estaré contigo. No es la cuestión, Gedeón, de dónde vengas. No es la cuestión, Gedeón, si tienes o no tienes dinero. No importa de qué familia seas o de qué tribu seas. Lo único que importa es yo estaré contigo. Y si Dios está con nosotros, podemos vencer la batalla, aunque parezca imposible y aunque parezca abrumadora la cantidad de trabajo que tenemos por delante o de bendición que necesitamos para un cambio grande. No importa si Dios es con nosotros. Él es infinito en recursos y en capacidades. Versos 17 al 18, seguimos leyendo la historia de Jueces 6, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal, porque tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y aquí vemos a Gedeón que quería justificarse con Dios, que quería darle algo a Dios. Le quería dar una ofrenda, como diciendo, yo, ¿por qué seré acepto con Dios? Y entonces, solo Dios me puede dar esa promesa que tú me estás dando y te voy a tratar como Dios y te voy a traer mi ofrenda. Te quiero amar a ti. Te ruego que esperes ahí en lo que yo voy y preparo algo para ti, una ofrenda a la manera del Antiguo Testamento. Y entonces le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Y vemos aquí a Dios que quiere ser amado por nosotros. A Dios que espera a Gedeón. Que Gedeón le dice, yo te quiero dar algo a ti, Dios. Yo te quiero amar, no nada más quiero bendiciones, sino yo te quiero dar a ti una ofrenda. Y Dios le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, Dios desea ser amado. A veces vemos a Dios como un proveedor solamente. Y a veces los hijos están acostumbrados a acercarse a los padres, dame, 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 dame. Y se les olvida que ellos también tienen necesidad. Y a veces somos así como niños con Dios y se nos olvida que Dios también desea algo de nosotros. Y entonces Gedeón le dice, yo te quiero amar. Y a Dios le gusta eso. Y dice, yo voy a esperar a que tú vayas por tu ofrenda y aquí la voy a esperar. O sea, yo quiero ser amado. ¿No es verdad que nosotros deseamos ser amados también? ¿No es verdad que tú deseas que tu esposo te ame, que deseas que tu esposa te ame, que tus hijos te amen, que tus hermanos te amen? Que no nada más deseas amar, sino también deseas ser amado, porque así nos hizo Dios, similares a Él. Y entonces Dios le dice, yo deseo ser amado por ti, Gedeón, yo voy a esperar. Y va Gedeón y vemos qué pasó, versos 19 al 21, dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. O sea, Dios hizo un milagro. Dios hizo que la ofrenda se consumiera y que viniera un fuego celestial y esa ofrenda fuera acepta y guiada al cielo con la bendición de Dios. ¿Y cuándo se hizo ese milagro? Cuando esa ofrenda fue puesta en la peña. ¿Y quién es la peña? Hemos estudiado que Cristo es nuestra peña o nuestra roca firme, aquel que es inmutable, aquel que no cambia, aquel que es poderoso, aquel que es grande. Y cuando ponemos nuestro amor en Cristo, cuando ponemos nuestra ofrenda en Cristo, cuando a través de presentarnos por el amor de Cristo al Padre de una manera correcta, entonces el Padre envía fuego del cielo y hace que la ofrenda se encienda.
¿Por qué muchos corazones nunca se encienden en amor a Dios? ¿Por qué nunca se encienden en una verdadera adoración? ¿Por qué nunca se encienden en una oración profunda? ¿Por qué nunca se encienden en un canto que llegue a Dios? Porque no están haciendo la ofrenda de la manera correcta a través de la bendición de Cristo en salvación y con gracia. Pero Gedeón lo hizo y está lleno de figuras, como cuando el ángel extendió el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne, de la misma manera que la carne de Cristo fue tocada y fue herido cuando Él murió por nosotros. Y seguimos leyendo la historia, versos 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aquí vemos la tendencia de Gedeón a condenarse. Dios lo venía a bendecir, Dios lo venía a levantar como un libertador, Dios le venía a decir que tenía cosas grandes para él y que le decía: yo te envío, yo te voy a ayudar, tú vas a vencer a los madianitas, tú eres varón esforzado y valiente, yo te voy a esperar para que tú vengas y me des tu ofrenda, yo estoy contigo. Pero Gedeón, ¿qué sentía? He visto al ángel de Jehová cara a cara, a lo mejor voy a morir. Se sentía como condenado, como indigno, como que tenía que darle más cosas a Dios. Y Dios le dice: no, espérate, no vas a morir. Y entonces él le edifica ese altar de paz a Dios. ¿Y qué pasó después de que tenía esa reconciliación con Dios, esa paz con Dios? Es decir, tomo el reto. Aquello que tú me pediste que yo hiciera, lo voy a hacer. Y te amé y te di primero a ti. Y ahora estoy en paz contigo. Se acabaron los temores y las dudas y ahora estaba con Dios, él en una relación diferente que la que tenía al principio. ¿Qué más le pidió Dios? Versos 25 al 26. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Dios rapidito, acababa de pasar que esperó su ofrenda y rápido viene y le habla en la noche: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y derriba el altar de Baal de tu padre que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Muy bien, Gedeón, te consagraste. Muy bien, Gedeón, aceptas el reto de Dios. Muy bien, Gedeón, vamos a ir juntos y vamos a vencer a Madián. Pero tienes que hacer algo primero, Gedeón. Tienes que dar testimonio en tu casa. Tienes que ir a decirles en tu casa que eso que están haciendo con las imágenes de dioses paganos, de Baal, de Acera, no sirve de nada. Y debes de empezar en tu casa, porque si quieres cambiar Israel, pues empieza con tu casa dándoles testimonio de que toda esa idolatría no sirve de nada. Y lo que vas a hacer es tomar los animales de ahí y esa imagen abominable la vas a partir en pedazos y vas a hacer un altar con esa imagen y vas a sacrificar el toro de tu padre, que además era idólatra, en un lugar conveniente, en el lugar que yo te voy a decir. Entonces, Dios lo que estaba diciéndole a Gedeón es: yo quiero tu compromiso. Y tu compromiso de ser luz para empezar en donde yo quiero que tú empieces siendo luz, que es en tu casa, con tu familia. Era un planteamiento radical y agudo. El poder iba a venir si Gedeón estaba dispuesto a empezar a dar luz en su propia casa. ¿Qué hizo Gedeón? Versos 27 al 28 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces toma de su familia a parte de la familia que estaba de acuerdo con él. Seguramente era una familia dividida.
por cuestiones idolátricas. Su padre adoraba a Baal y a Acera y tenía ahí sus ídolos. Pero había otra parte de la familia que quería adorar a Jehová, y esa parte de la familia la toma Gedeón, porque finalmente nadie fue a despertar al padre, no pasó nada, y la toma y dicen vamos a destruir todo esto. Tiene un cierto liderazgo y va y hace exactamente como Dios le pidió. Lo hace de noche porque tenía miedo, pero finalmente obedece a aquello que Dios le pidió. Dios no le prohibió hacerlo de noche, así que tampoco hizo alguna maldad por haberlo hecho de noche, sino se ve el reflejo de su corazón, que tenía batallas en la fe y tenía temores en su alma. Seguimos leyendo la historia, versos 29 al 32. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Dios trató con su padre. Dios le habló a su padre a través del acto osado que tuvo Gedeón. Por algo Dios se lo dirigió y le mandó, porque era la manera de despertar a su padre de todo ese engaño idolátrico que tenía. Mira, mataron a tu ídolo, por así decirlo, lo partieron en pedazos, lo quemaron y solamente sirvió para que la madera ayudara a que hirviera el holocausto, que era el verdadero y único Dios del cielo. ¿Y qué hizo tu ídolo? No hizo nada. Se impresionó al padre por lo que había pasado y sabía que su hijo lo había hecho. Y cuando estaba pensando en todo aquello, vio a toda la gente enojada que llegaba y le decía, saca a tu hijo porque lo queremos matar. Y entonces con mucha sabiduría les habló y les dijo, no, si Baal está enojado con él, que Baal se defienda a sí mismo y que Baal vaya y lo mate. Finalmente ya sabía él que Baal no tenía ningún poder y por lo tanto no le iba a hacer nada a su hijo. Pero la gente empezó a decir, sale que Baal lo mate, estoy de acuerdo con el reto, que lo mate. Y entonces le cambian el nombre a Gedeón y le llaman Jerobbaal, o sea, contienda Baal contra él, como diciendo, tú estás maldito por Baal. Va a venir Baal en cualquier momento y te va a aplastar, te va a condenar, te va a acabar. Y todo el mundo lo estaba viendo así como, a ver en qué momento cae Gedeón, a ver en qué momento Baal lo aplasta y acaba con su vida. Mira, ahí va el maldito por Baal, Baal lo va a acabar, Baal lo va a destruir. Y ahí le cambiaron el nombre y todo el mundo estaba contemplando en qué momento caía muerto Gedeón. Versos 33 al 35. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando, acamparon en el valle de Jezreel, y entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él, y asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, los cuales también salieron a encontrarles. Dios vio a Gedeón que estuvo dispuesto a poner en práctica la verdad. Dios vio a Gedeón que se paró en contra de la idolatría y que obedeció a aquello que Dios le había mandado. Y entonces viene un poder mayor y viene el Espíritu de Dios ahora dentro de su corazón. Y lo llena y toca el cuerno, como diciendo, vienen contra nosotros. Pues no hay ningún miedo, no importa. Dios está con nosotros. Y empieza a convocar y llama a los abiezeritas, a Aser, a Zabulón, a Neftalí. Y Dios le da un liderazgo, porque ellos empiezan a venir y se unen con Gedeón. Hubo empuje, hubo sabiduría, hubo carácter, hubo valor y hubo deseo de proclamar la guerra cuando era el momento. Seguimos leyendo, versos 36 al 40. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así,
Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablara esta vez. Solamente probaré ahora otra vez lo del vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra estaba llena de rocío. Entonces Gedeón le llama a Dios y le prueba. Era algo demasiado grande ir a vencer a los madianitas, y le pone una prueba, y con el efecto del rocío, a un aspecto físico de cómo se acumula en la mañana el agua con el efecto del rocío, y dice: te lo voy a pedir al revés, que aparezca en este lugar y no en este otro. Y Dios lo cumple, algo imposible que solamente Dios podía hacer. Y entonces empieza quizás como si fuera un ingeniero o alguien ahí cuestionando, y dice: ¿qué tal si era el recipiente? ¿Qué tal si era la forma? Y por algún efecto el rocío se desvió y ocurrió de esta manera. Bueno, ahora te lo voy a pedir al revés. Y se lo pide al revés, y exactamente al revés pasa. Entonces 2 veces probó Gedeón a Dios, y 2 veces Dios le contestó exactamente lo que Gedeón le había pedido. Ahora, hay que tener cuidado cuando le pedimos a Dios alguna prueba, porque ahora Dios lo prueba a él, y exactamente 2 veces como él probó a Dios. Jueces 7, versos 2 al 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios empieza a probar a Gedeón, y lo hace de una manera que fue limpiar el corazón del pueblo. Y lo que hace es que le ordena que proclame: el que tenga miedo, el que se estremezca, el que no quiere ir a la batalla, el que esté así con temor de enfrentar a los enemigos, váyase de temprano, no va a ser mal visto, no va a haber problema, váyase, le ayudamos si quiere, tempranito, nadie lo va a detener, aquí no vamos a forzar a nadie a ir a la batalla. Y entonces se van 22,000 y se quedan 10,000. De un ejército de 32,000, se queda solamente con 10,000. ¿Por qué Dios hizo eso? Por la tendencia a la soberbia que había en Israel. Porque se van a terminar alabando a sí mismos y van a decir que porque eran muy buenos guerreros, ellos ganaron la batalla, y no van a decir que lo hicieron porque yo los bendije. Y esa fue la primera prueba. Pero Gedeón probó 2 veces a Dios. Y entonces Dios viene y le da otra prueba. Pero para poder entender el peso de esa prueba, vamos a reflexionar contra quién estaban peleando o iban a pelear. Jueces 7:12 dice: y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Entonces era un mundo de gente, con ganado, con camellos, con muchas cosas. Y del otro lado había 32,000, pero llegó la primera prueba y ya no son 32,000, son 10,000. Imagínate el corazón de Gedeón. Vamos contra muchísimos, 120,000, y somos 10,000. Seguimos leyendo la historia. Versos 4 al 7 de Jueces 7. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y el que yo te diga vaya, este contigo irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiera las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces Dios hizo una segunda prueba.
Y llevó a Gedeón y Dios fue el que escogió. Dios fue el que eligió a quien quería y a quien no quería. Y todo el asunto radicaba en la manera en la que ellos iban a beber. Unos se ponían hincados y de una manera disfrutando el agua, refrescándose, llevando el agua a la cara, quizás metiendo la cabeza, bebiendo en abundancia y saciando su sed. Pero otros tomaban el agua con la mano y la llevaban a su boca y con cuidado, sin dejar de ver a los potenciales enemigos que podían llegar a invadir, esos bebían con prudencia. A lo mejor tenían sed y a lo mejor no podían saciar tan rápido su sed, pero lo hicieron de una manera prudente y estuvieron bebiendo con cuidado. ¿Cuánta agua te puede caber en la mano? Y llevaban agua y otra vez se acercaban, pero no dejaban de ver hacia adelante. A los que lo hicieron de esa manera prudente, no pensando en sus impulsos, sino pensando en sus hermanos, no vaya a ser que vaya a venir un enemigo, no vaya a ser que vengan y nos tengan una emboscada o nos ataquen. Yo quiero estar cuidando y yo quiero estar atento de todos. A esos Dios los puso aparte y fueron 300. Los demás, 9,700, estaban invitados a dejar el ejército y solamente se quedaban 300. De tal manera que ahora Gedeón ya no es que tuviera 10,000, sino ahora tenía 300. Y eran 300 hombres contra 120,000 madianitas y los que venían con ellos. Y entonces esta situación que parecía totalmente imposible de pelear, que parecía desde la perspectiva humana realmente demasiado difícil, 300 hombres contra 120,000, Dios sabía la debilidad del corazón de Gedeón. Y entonces hace un milagro que es ayudarle con un sueño para que él fuera inspirado en su corazón y viera cómo aún sus enemigos estaban al tanto de que Dios iba a bendecir aquella batalla. Jueces 7, versos 9 al 11, dice: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás los que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y entonces él va como en una misión de espía y se acerca, que era una misión arriesgada, pero va con su criado, no eran demasiados, no parecía como que fueran a hacer gran daño, y va como en una misión de espía el mismo líder, Gedeón, con Fura, y era una misión arriesgada, pero no como a la batalla misma, y él decide ir a aquello que Dios le había sugerido y va a ver qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. ¿Qué fue lo que encontró? Verso 15, dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, oyó el relato de un sueño, tú lo puedes leer en tu casa, en el cual la misma gente de Madián estaba diciendo: Dios nos va a entregar, y Dios los está bendiciendo, y vamos a caer en mano de la espada de Gedeón. Y Gedeón adoró, esto es, se rindió a Dios, y dijo: Dios, tú eres el único que puedes actuar en el corazón de los enemigos. Porque los hombres podemos actuar por afuera, pero tú actúas por dentro. Y tú les has dado miedo y has afectado su corazón y los has inspirado para acabar con ellos, y por eso yo te adoro. Y esta característica que hace Dios, que es inspirar los corazones, dar fuerza, ayudar cuando parece que la batalla es imposible y cuando parece que no hay forma de ganar, es algo digno de reconocer, no solamente por Gedeón, sino por todos nosotros. Vamos a ver ejemplos de cómo Dios habla. Ya vimos a Gedeón a través de un sueño y usando a un pagano que era el que le contó el sueño. Pero cómo Dios habla a cualquier ser humano para consolarle de sus temores y para ayudarle a tener una fuerza interna grande. Isaías 41:10 vemos un ejemplo. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 46, versos 1 al 2.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes hasta el mar. Dios influyó al salmista para que cantara y dijese todo eso. Vamos a ver uno más en Isaías 40, versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, no está en que seas joven, no está en que seas fuerte, está en que esperes en Dios. Porque cuando esperas en Dios, Dios produce algo en el corazón y Dios te da nuevas fuerzas y Dios te ayuda aún más que a los jóvenes. Y así como Dios hace eso con cualquier ser humano que va y busca de Él la fuerza y la gracia para poder permanecer, Dios lo hizo con Gedeón también. Y vamos a ver qué ocurrió entonces con Gedeón, que ahora tenía un corazón bendecido y con fe y 300 hombres. Jueces 7, versos 16 al 18. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré trompeta y todos los que están conmigo vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Fue y puso a los 300 alrededor de los madianitas en 3 escuadrones, 100 en un lado, 100 en otro lado y 100 en otro lado. Y puso unos cántaros como si fueran jarrones vacíos y dentro de los jarrones puso unas antorchas ardiendo, pero como estaban tapadas por los jarrones, no se veían. Y entonces se distribuyeron alrededor de los madianitas y traían la luz dentro del jarrón. Y estaban diciéndole, van y van a hacer exactamente como yo lo estoy haciendo. Y cuando sea el momento adecuado van a decir por Jehová y por Gedeón. Y por Gedeón porque él había oído en el sueño que los mismos madianitas decían que era la espada de Gedeón que iba a acabar con ellos. Entonces utilizó su mismo temor para vencer. Versos 20 al 22. Seguimos leyendo, dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Entonces imagínate el evento. De repente la noche estaba oscura, estaban los madianitas ahí en su campamento, 120,000, muy confiados en que eran muchísimos, siempre vencían, ni siquiera había gente vigilando, y de repente se encienden 300 antorchas porque se rompieron los cántaros y sale la luz que estaba oculta en ellas. Se encienden 300 antorchas alrededor de todo el campamento. Y empiezan a oírse las trompetas. Y normalmente en un ejército, uno es el que toca la trompeta, pero hay muchos detrás. Y como había 300 tocando las trompetas, ellos creyeron que eran demasiados. Y como estaban rodeados en varios lugares, creyeron que estaban por una multitud enorme rodeados. Y entonces empezaron a oír unos hacia un lado, otros contra otro lado. Entre ellos empezaron a pelear. Y Dios los confundió por completo. Y ellos mismos con su propia espada terminaron siendo vencidos. Teólogos han hecho análisis interesantes de este asunto de los 300, porque los griegos representaban el número 300 con la letra T. Y ellos han dicho que la letra T finalmente tiene una forma de cruz. Y estos 300 hombres,
con las antorchas encendidas, que de repente alumbraron y rompieron aquel barro en los cántaros, eran un reflejo de Cristo. Alguien que estuvo dispuesto a ir a la batalla cuando estaba todo perdido, cuando no había nadie, cuando lo dejaron solo a la batalla, cuando estaban todos aparentemente agobiándolo, cuando aún el cielo mismo se escondió a la luz, había como una especie de eclipse y estaba oprimido por el diablo y todo el pueblo gritándole, insultándole, y Jesús estaba dando luz en la hora más oscura de la humanidad. Así esos 300 reflejaron a Cristo. Para nada hicieron lo que Cristo hizo, pero fue apenas como un reflejo, como diciendo 300. Qué curiosidad, exactamente con la letra T se simbolizaban los griegos el número 300. Y el caso es este, más allá de la interpretación teológica o de la curiosidad teológica, esos 300 hombres estuvieron dispuestos a poner su vida al filo de la navaja y a enfrentar una batalla imposible para el hombre, pero con fe en Dios y creyendo en que Dios les iba a bendecir, y 300 contra 120,000 vencieron. Versos 23 al 25, seguimos leyendo, dice: y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad vados en Betbara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y junto a los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y el Jordán y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hay algo interesante en toda esta historia, que de repente Dios, después de ese evento de los 300, que bien reflejaron en su valor y en su carácter y en esa capacidad de dar luz en la noche oscura a Cristo, de repente se empiezan a despertar los demás. Los de Neftalí, los de Aser, los de Manasés, y van y se levantan. Aquellos que se habían regresado ahí, como quien tema y se estremezca, que se vaya. Quien quiera regresar a su casa e irse a la comodidad, váyase, no importa, se avergüenzan. Oye, se quedó nada más con 300. Y esos 300 fueron solos a dar el grito a la batalla: no puedo dejar a mis hermanos así. Entonces Dios restaura el corazón de aquellos que se habían acobardado y ahora viene un milagro en ellos y los lleva a la batalla. Eso mismo pasó con Cristo. Él fue solo a la batalla. Pero después de que ganó esa batalla solo, restauró el corazón de otros que se añadieron a pelear las siguientes batallas con Cristo. Y aquellos vencieron a Oreb, que quiere decir un cuervo, que fue decapitado en la peña de Oreb, el nombre de aquel líder, y Seb, que quiere decir lobo, que fue decapitado en el lagar de Seb. Pero no estaba todo acabado, había otros líderes. Y vamos a ver cómo terminaron. Jueces 8:4 dice: vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y esta frase nos refleja mucho la cualidad que Dios quiere en nosotros. Ellos habían peleado, ellos habían vencido y habían caído 2 líderes, mas no estaba todo totalmente como Dios quería. Y ellos estaban perseverando, se estaban esforzando y estaban cansados, mas todavía persiguiendo. Y a esos cristianos que aunque estén cansados, que aunque tengan muchas cosas que hacer, que aunque pase lo que pase, siguen perseverando en aquello que Dios les pide, son a quienes Dios levanta y a quienes Dios bendice, los llena de fuerza. ¿Y qué les pasó a esos 300 cuando iban persiguiendo todavía? Algunos que faltaban de ser vencidos. Vamos a ver una parte de la historia en versos 5 al 6 de Jueces 8. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea, fíjate cómo ellos eran 300 contra los 2 reyes. Y se fueron con su élite especial, los que más los protegían, y iba una sección del ejército que no fue derrotada
protegiendo solamente a los reyes. Pero decía Gedeón, yo quiero acabar con esos perversos porque ellos fueron los que vinieron y hacían mucho daño en Israel y hasta que ellos caigan vamos a poder estar seguros. Y entonces iban 300 contra 15,000 y estaban cansados. Y llega con los de Sucot y les pide pan, no les estaba pidiendo nada malo, pero aquellos, los que no iban a la batalla, los tibios, los que quieren nada más lo conveniente, los que quieren lo fácil, le dicen, a ver, ¿están Seba y Salmuna ya en tus manos? ¿Ya los venciste? Porque si ya los venciste te voy a dar pan y te voy a ayudar, pero si no los has vencido, ¿cómo te voy a ayudar? Porque al rato van a venir esos madianitas y van a ver que nosotros te dimos pan y entonces nos vas a meter en problemas y no, yo no quiero tener problemas, no te voy a dar pan. Y entonces ellos perseveraron a pesar de que no les dieron pan y no les ayudaron. Y a veces qué problemas son los religiosos que nada más hacen ruido pero realmente no te ayudan. Y Dios desea que no seamos así, sino que seamos parte de los 300 que estamos extendiendo y dando aquello que Dios quiere que conquistemos. Versos 10 al 13 de Jueces 8 dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en las tierras al oriente de Nova, de Jobbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese. Un día de esfuerzo, un día en el que Dios les dio la victoria, un día en el cual perseveró y era valiente, y aún quedan con 15,000 los reyes y ellos iban a presionar al ejército para que los defiendan. Les caemos de sorpresa, no importa los 15,000, y los vamos a vencer hasta que finalmente a los 2 reyes los acabaron. Y ese fue el final de los madianitas por este juez, Gedeón. ¿Qué características tenía Gedeón? Número 1, quería un cambio. Número 2, fue humilde. Gedeón era humilde. Estuvo dispuesto a expresar lo que había en su corazón a Dios. Número 3, estuvo dispuesto a empezar por su casa, ser luz en su casa, acabar con la idolatría de su padre, decirle a los de su propia casa que estaba mal lo que estaban haciendo. Tuvo una entrega incondicional. Lo que tú me pidas, Dios, eso voy a hacer. Se renovó durante la batalla, porque él tenía miedos, tenía dificultades, tenía cosas que iba y se las ponía a Dios, y Dios le fue renovando el corazón. Y así como Dios renovó a Gedeón, nos llama a nosotros a ser renovados. Fíjate, Romanos 12, del 1 al 2, vamos a ver este principio. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a renovarnos, como renovó a Gedeón, a ti y a mí también. Y entonces Gedeón formó un ejército cuando no había nada. Dios le dio la gracia y levantó un ejército y tocó la trompeta. Fue esforzado, fue diligente, sacó fuerzas de la debilidad. No tenía muchas fuerzas, no tenía pan de los demás, pero sacó fuerzas de la debilidad. 2 Corintios 12:9, hablando de este milagro que Dios nos puede dar fuerzas de la debilidad, y Pablo lo recuerda, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si esto hizo Pablo, si esto hizo Gedeón, poner sus debilidades ante Dios y buscar que el poder de Dios viniera a sus vidas, tú y yo lo podemos hacer también. Él fue diligente. Él le dio importancia a Dios y quiso hacer las cosas a la manera de Dios. No empezó a decir, Dios como yo diga, Dios como yo quiera, sino como tú quieras. Y cuando Dios le dijo, mira, llevas a mucho pueblo, diles que se regresen. Y se regresa a 22,000, se quedó con sus 10,000 Gedeón. Y perdió a una gran parte de su ejército. Pero así lo quería Dios.
Y cuando Dios le dijo, no, mira, nada más a los que beban de manera prudente el agua y los que estén cuidando a sus hermanos y no los que estén ahí evadidos y nada más en la carne tomando agua, sino a los que estén vigilantes, a esos son a los que yo quiero usar. Y se queda con 300. Gedeón hizo exactamente lo que Dios quería. No cambió el estándar. No dijo, no, vamos aquí a abrir la puerta a todos y vamos a hacerlo a mi manera o vamos a poner mi estándar como hacen ahora las religiones. No, tú acepta a Cristo, algo fácil, repite esta oración y ya eres parte de nosotros. No. El estándar lo pone Dios y la manera en la que debemos de elegir a la gente es como Dios diga y no como le dé la gana a ningún líder, porque el que dirige la iglesia es Dios. Y Gedeón sabía que el que estaba al frente de la batalla era Dios. Y entonces como tú digas, Dios, y al que tú quieras voy a llevar. Y Señor, si tú quieres a 300, pues con 300. Y aunque parezca imposible esto, es posible porque tú eres el que me enviaste. ¿No te envío yo?, le dijo Dios. Entonces no rebajó el estándar. Hizo las cosas como Dios quería que le hiciera. Fue un adorador. Porque la verdadera adoración no quiere decir cantar, sino la verdadera adoración quiere decir poner tu vida a Dios. Y lo que tú quieras hacer de ella, eso voy a hacer, Señor. Reflejó a Cristo porque escuchó la voz de Cristo y le puso sus temores a Cristo y sus debilidades y Dios lo hizo fuerte y convenció a los otros 300 de reflejar a Cristo. Y los 300 hicieron algo hermoso. Al reflejar a Cristo de una manera peculiar, traían una antorcha cerquita de ellos, cubierta por un jarrón, y de repente rompieron el jarrón y salió la luz que alumbró la oscuridad de aquella noche. Rompieron sus moldes, rompieron aquello que escondía la luz que ellos tenían. Y Dios nos llama a ser parte ahora de un nuevo equipo, romper nuestros moldes, nuestras formas humanas, la manera de hacer las cosas que ya no sirve. Romperlo por completo y sacar la luz. Aquellos 300 reflejaron a Cristo y tú y yo estamos invitados a reflejar a Cristo, alumbrando a los demás en una noche oscura. Un hombre visitaba a un guardián de un faro y le preguntaba, oiga, ¿usted no se asusta cuando está el mar rugiendo en una tempestad y las olas golpeando esta pequeña isla donde está el faro? ¿No se asusta? Y el vigilante del faro y aquel que su trabajo era alumbrar a los barcos para que no cayeran ahí en los escollos y en la isla, le dijo, aquí en el faro nunca pensamos en nosotros mismos. Nosotros sabemos que estamos en el faro y estamos en perfecta seguridad. Tenemos la luz y el faro está puesto en un lugar seguro. Quienes están realmente en riesgo son los barcos que están en alta mar. Y si no ven bien el faro, van a venir, se van a acercar imprudentemente y van a encallar y se van a echar a perder los barcos, se pueden ahogar. El riesgo no está en nosotros, el riesgo está en ellos. Por lo tanto, nos aseguramos de apuntar los reflectores bien para pasar la luz a aquellos barcos. Eso hicieron aquellos de Gedeón. Apuntaron bien los reflectores y sacaron la luz. Y Cristo fue glorificado y exaltado y ganaron la batalla. Y nosotros estamos llamados a no estar ensimismados y pensando solamente en nosotros mismos, sino apuntar bien los reflectores y compartir la luz de Cristo en medio de un mundo oscuro que necesita huir de Él. Por tanto, querido amigo, imitemos el ejemplo de Gedeón. Sigamos a Cristo. Pongamos nuestras debilidades en Dios. Rompamos nuestros moldes como ellos rompieron el jarrón y dejemos que la luz de Cristo alumbre y traigamos una iglesia renovada y una luz nueva a un mundo que clama por ella y que necesita la bendición de Dios. Te invito a que lo hagas esta semana, que lo practiques y Dios va a cambiar tu vida, tu familia y te va a dar un fruto real. Con esto termino. Les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga.
estamos despedidos.